La Navidad azteca. Fusión de tradiciones. Los aztecas eran un pueblo poderoso. Gobernaban el centro de México. Su ciudad capital era Tenochtitlán. Estaba construida en una isla en el lago de Texcoco. Los aztecas eran muy religiosos. Adoraban a muchos dioses. Uno de los más importantes era Huitzilopochtli. Él era el dios de la guerra y del sol. Su nacimiento se celebraba durante el solsticio de invierno. Los aztecas creían que Huitzilopochtli nació en Panquetzalistli. Este era el primer mes de su calendario solar. Coincidía con el solsticio de diciembre. Este marcaba el día más corto del año. Los aztecas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli con una gran fiesta. Duraba 20 días. Hacían fiestas en su honor, ofrecían comida y flores. También realizaban danzas rituales. Durante este tiempo, los aztecas decoraban sus casas. Usaban ramas de pino y papel de colores. Hacían ofrendas de tamales y atole. El atole era una bebida caliente hecha de maíz. Las celebraciones eran un tiempo de alegría, también eran un tiempo para agradecer por la cosecha. Los aztecas creían que Huitzilopochtli los protegía, le pedían sus bendiciones para el año que venía. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México, trajeron su propia religión, el cristianismo. Buscaban convertir a la población indígena al catolicismo. Esta no era una tarea fácil. Los frailes que llegaron a México se enfrentaron a un desafío complejo. Necesitaban encontrar maneras de hacer que el cristianismo fuera comprensible para los indígenas. Un fraile franciscano, Pedro de Gante, jugó un papel muy importante en este proceso. Llegó a México en 1523, aprendió rápidamente el idioma náhuatl. Esto le permitió comunicarse con los indígenas. Gante reconoció que los aztecas ya eran un pueblo muy espiritual. Decidió incorporar elementos de sus creencias existentes en las enseñanzas cristianas. A esta mezcla de creencias se le llama sincretismo. Gante se enfocó en encontrar similitudes entre las creencias aztecas y cristianas. Vio que la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli coincidía con la celebración cristiana de la Navidad. Decidió usar esta coincidencia a su favor. Superpondría el significado cristiano a las tradiciones aztecas existentes. Esto facilitó que los indígenas aceptaran la nueva religión. Les permitió mantener una conexión con su propia herencia cultural. Fray Pedro de Gante empezó a transformar las tradiciones aztecas. Usó su comprensión de sus costumbres para introducirlos al cristianismo. Una forma en que lo hizo fue adaptando las canciones usadas en las ceremonias religiosas. Mantuvo las melodías tradicionales. Estas eran familiares y reconfortantes para los indígenas. Sin embargo, cambió las letras. Reemplazó las letras con palabras e historias cristianas. Esto permitió a la población indígena participar en rituales cristianos. Podían hacerlo mientras aún se sentían conectados a su propia herencia cultural. Gante también alentó el uso de ayudas visuales en la instrucción religiosa. Sabía que muchos indígenas eran analfabetos. Las ayudas visuales les facilitarían la comprensión de las enseñanzas cristianas. Introdujo el uso de tilmas en las ceremonias religiosas. Las tilmas eran capas tradicionales que usaban los hombres indígenas. Gante alentó la pintura de imágenes cristianas en estas tilmas. Esto permitió una representación visual de las historias bíblicas. También introdujo la idea de que los niños indígenas se vistieran de ángeles. Esta era otra forma de hacer que el cristianismo fuera más cercano. Incorporaba elementos de juego y festividad en las ceremonias religiosas. Los esfuerzos de Fray Pedro de Gante y otros frailes franciscanos tuvieron un gran impacto. Con el tiempo, surgió una forma única de cristianismo mexicano. Mezclaba tradiciones indígenas y europeas. Esta fusión es evidente en muchos aspectos de la cultura mexicana. Es especialmente visible durante la época navideña. Un ejemplo de este sincretismo es la piñata. Se originó en China. Fue traída a México por los españoles. La piñata se incorporó rápidamente a las celebraciones navideñas mexicanas. Representa el triunfo del bien sobre el mal. Romper la piñata simboliza la destrucción del pecado. Otro ejemplo es la tradición de las pastorelas. Son obras de teatro cortas que cuentan la historia del viaje de los pastores a Belén. A menudo presentan personajes indígenas y humor. El legado del sincretismo también es evidente en la música navideña mexicana. Los villancicos a menudo mezclan estilos musicales europeos con instrumentos y ritmos indígenas. El resultado es una tradición musical rica y única. Refleja la fusión cultural que define la identidad mexicana. La mezcla de tradiciones indígenas y cristianas en México es un testimonio del poder del intercambio cultural. Destaca la adaptabilidad de la religión y la influencia perdurable de la tradición. Si te ha gustado este video, compártelo o coméntalo. Grupo Emprende. Red GE.